Señor docente, buenas tardes. Me presento, soy Antonio Martínez Navarro, estudiante de Psicología, modalidad virtual, primer semestre. En la tarde de hoy vengo a hacer una breve exposición de la psicología con base a los enfoques pues que la misma carrera como tal tiene. Respondiendo al primer interrogante, ¿cuáles son los tipos de enfoques que tiene la psicología? Iniciando con el primero, el conductismo. Es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo según el entorno, según cómo se desarrolle, según su ambiente físico, biológico y social. Tenemos un segundo enfoque que es el humanista, desarrollado en la época de los 50 y los 60, basada y apoyada en la filosofía, principalmente en ese gran pensador como lo fue el señor Sócrates y aquellos pensadores de la época. Ellos hablaban de la decisión, de la experiencia, del libre desarrollo de la personalidad. Tenemos un tercer enfoque que es el cognitivismo. Es el enfoque de los procesos mentales, la capacidad de reflexionar y aprendizar, el conocimiento y el aprendizaje, a cómo percibir, a cómo memorizar, a cómo aprender, a cómo hacer un razonamiento lógico. Y tenemos un cuarto enfoque, y es el enfoque que me compete a mí el día de hoy para hacer esta pequeña intervención, que es el enfoque de psicoanálisis. El enfoque, valga la redundancia, enfocado al análisis de las enfermedades mentales del inconsciente. Entonces, ¿cuál es la caracterización? ¿Cuál es lo importante del psicoanálisis? ¿Qué lo diferencia de los demás? Hombre, pues que es el manejo del inconsciente, ¿sí? Es la capacidad de poder explorar ese campo que no hace mucho descubierto por un gran pensador como lo fue el señor Sigmund Freud. En la represión de una mala experiencia es una gran caracterización. Reprimir aquellas experiencias que tuvimos o que esas personas de la época tuvieron, o que inclusive hoy en día se presentan, ¿cierto? Como la histeria, la esquizofrenia u otro tipo de enfermedades. ¿De dónde nace? El señor Freud decía que por los acontecimientos sexuales de una infancia, el menor reprimía ese pensamiento, lo ocultaba tanto en su inconsciente que se le olvidaba, se cerraba una ventana, pero que con el paso del tiempo esa ventana se iba a abrir y se iba a ver reflejados en sueños, en comportamientos o en enfermedades mentales. ¿Cuál es la importancia entonces del psicoanálisis hoy en día para nosotros? Que es una herramienta sumamente importante para poder estudiar las enfermedades mentales, ya que nos ayuda a entender el comportamiento del deseo y el pensamiento reprimido, cómo contrarrestarlo y cómo evitar que ese mal pensamiento, de que esa mala actitud se convierta en una enfermedad mental y obviamente nos va a ocasionar daños en nuestras vidas. ¿Cuáles fueron sus máximos representantes? Sigmund Freud, nacido en 1856 a 1939, desarrolló este gran enfoque. Para la época, pues decían sus colegas pues que no era mal visto toda vez que ella hablaban de una mala experiencia sexual infantil, pero él, hijo de una familia humilde, hablaba 6 idiomas, estudió medicina, pero se enfocó a la psiquiatría, donde hizo esos grandes aportes a la medicina como tal. Estudió la histeria y los trastornos de los pensamientos. Y el otro gran pensador fue Jacques Lacan, 1901-1981. Este señor Lacan lo que hizo fue seguir los escritos del señor Freud. Los psicoanalistas de la época contemporáneos lo que quisieron con los escritos del señor Freud era voltearlos, le dieron un doble significado. El señor Lacan lo que hizo fue retomar esos escritos. Y hombre, si está bien una investigación, entonces ¿por qué irnos por otro sentido? ¿Y en qué contexto o en qué época nació? A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la Grande Europa, cuando aparecieron grandes enfermedades o grupos de mujeres con histeria, esquizofrenia y demás.